You're obsessed with the subject. Bienvenidas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Déjenme introducir la clase hablando del barroco español. Y durante la época en que se escribe El Quijote, van a ocurrir una serie de descubrimientos muy interesantes y se le llama la era de los descubrimientos. Gracias a la tecnología venida de los árabes, y que traían a través de Grecia, o sea, de los árabes que traían desde Grecia, España va a poder navegar a través del planeta, va a navegar Américas y después le va a dar toda la vuelta a la tierra, igual que los portugueses, porque van a ser expertos navegadores, porque no tenían para dónde ir. O sea, se iban a la mar o se enfrentaban contra Francia y contra Inglaterra. Entonces deciden lanzarse hacia lo desconocido. Y estos descubrimientos y el descubrimiento de gente de parte de Europa en América, esto les va a poner en duda una serie de presupuestos que se tenían anteriormente, ¿no? El hecho de que se corrobora que la Tierra es redonda y que no está sostenida en nada es un cambio tremendo. O sea, se cree, es como si ahorita nos dijera, no solamente la Tierra está flotando en el universo, sino que tu universo está en una burbuja dentro de otro universo. Y tu universo es así chiquitito y hay otros universos, ¿no? Entonces, esto conlleva el hecho de que estos presupuestos que se tenían en la cultura, en la filosofía, en la religión, van a quebrantarse de una o de otra manera. Y esto para algunos personas que estudian estética, ya en tiempos modernos, sobre todo el español Eugenio Trías, dice que esto va a crear la estética del barroco, en donde el barroco va a tratar de llenar los huecos que han creado estas fracturas, porque se va a poner en duda también acerca de la divinidad, ¿no? O sea, vamos a tener duda de si Dios también creó a los indios. O sea, se preguntan los españoles, ¿los indígenas tienen alma? Se los preguntan los ingleses, ¿no? Los ingleses llegan a Australia y se preguntan, ¿tienen alma los indígenas? No, no tienen alma, ¡pum! Me los matan. Igual pasa en Estados Unidos, ¿tienen alma? No, no tienen alma, ¡pum! Me los matan. Y cuando llegan a América, pues es algo de, ¿tienen alma o no tienen alma? Es una cuestión filosófica y religiosa muy profunda. Entonces, todos estos pequeñas fracturas que se crean van a provocar que el arte vaya a tratar de remediar esos huecos. Y el arte del barroco va a tratar de cubrir los espacios y los va a cubrir con naturaleza. Es decir, va a recrear en madera y en escultura y en pintura formas naturales que vayan a cubrir esos espacios para que no quede ningún espacio vacío. Y a esto se le va a llamar el horror vacui. Y o sea, este vacío es el horror al vacío. Y el vacío, dice Eugenio Trías, es a la posibilidad de que no exista Dios. Y la respuesta del barroco es no, no solamente existe Dios, sino que Dios lo llena todo. Y entonces las obras de arte son muy plenas, muy llenas, muy recargadas de información porque están reafirmando la existencia de Dios y Dios está llenando todos los vacíos, no hay huecos que queden. Y esto lo vamos a ver reflejado en el Quijote y en Cervantes, que aunque Miguel de Cervantes es uno de los escritores más secularizados, es decir, más alejados de Dios, y por poner un ejemplo va a ser su obra de teatro, que es una tragedia, la toma de Numancia, en donde Numancia, que es un pueblo íbero, va a ser tomado por los romanos. El pueblo se va a encerrar en la ciudad. Alrededor de la ciudad están los romanos y van a cortar los suministros de agua y los suministros de comida, de agua y de comida. Y no solo eso, no los van a dejar salir y además no van a dejar salir a los muertos, no van a dejar que la gente salga a enterrar los muertos. Entonces, bueno, Numancia se va volviendo un lugar terrible, un sitio, creo que se llama el sitio de Numancia.
Y entonces, no conforme con esos, para poderlo sacar, los romanos que habían logrado desarrollar toda una serie de artes de guerra y militares y terribles, empiezan a arrojar cuerpos muertos a Numancia para infectar a los que están adentro. Entonces, bueno, aquella historia y historias como el Quijote, vamos a sentir la ausencia de la divinidad. No hay más que personas, no hay dioses, porque al contrario de William Shakespeare va a estar lleno de divinidades, de fantasmas, de hadas. William Shakespeare va a representar de una u otra forma una continuidad con la tradición de la tragedia griega, pero sin cambio. Y Cervantes lo que está haciendo es modernizando la literatura porque él va a dejar atrás el elemento medieval de lo religioso. En Numancia no hay divinidades que aparezcan a salvar a la gente. Y en el Quijote tampoco tenemos estas divinidades caminando, al lado de nuestros personajes. Tampoco tenemos magos. Y los que tenemos, el genio que tenemos en el Quijote va a ser más producto de la psique de nuestro personaje Don Quijote que un elemento real que funcione como fantástico dentro de la historia. Es decir, las acciones fantásticas dentro del Quijote, como enfrentarse contra gigantes o enfrentarse contra ejércitos, van a ser productos de la imaginación del Quijote, de su imaginación trastornada del Quijote. No son productos de engaños de los dioses que los hacen ver otras cosas como en la tragedia griega. Y bueno, esto en cuanto a la modernidad de la obra de Cervantes, pero por otro lado, lo que tenemos es de que Cervantes, aunque no introduce los elementos divinos, sí va a ser un autor que va a meter mucha información, y esto es la parte del barroco. Su historia va a estar cubierta por todos los ámbitos. Va a querer contar una historia en donde se cuente todos los aspectos posibles de la historia, de tal manera que el lector no se pierda de nada, ¿no? Y en ese sentido, no solamente va a ser muy amplia, sino que va a meter niveles dentro de la historia, va a meter historias dentro de la historia, va a meter poemas dentro de la historia, dentro de una historia vamos a ver el punto de vista de un personaje y el punto de vista de otro personaje. En algunos momentos la historia vamos a poderla leer como la obra de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, como fragmentos separados que no importa la secuencia en que aparezcan. Podemos leer las historias casi como si se hubieran multiplicado y estuvieran sucediendo de manera simultánea. Entonces, todos estos elementos hacen que el Quijote sea tremendamente moderno, por un lado, y tremendamente barroco, por otro lado. Sí, Cristi. Precisamente comentaba yo con un colega en días pasados que esa actitud, por ejemplo, que sucede en Pedro Páramo y esto que estamos viendo en el Quijote, esa variedad, una adentro de la otra y historias interminables, son historias que, o sea, es la realidad misma, esa no es mágica ni nada, es la realidad, porque tienden a decir la realidad, el realismo mágico, ¿no? Pero personalmente yo pienso, después de haber estudiado muchísimo y ver, esa es mi última idea, ¿no? De que no es ningún, que es realismo mágico, esa es la realidad. La realidad que vivimos, aunque a veces nos parezca un poco extraña, es la realidad. Como comentaba, cuando comentábamos Lubina de Pedro Páramo, Lubina es así como es, o sea, esa es la realidad que nos planteó Pedro Páramo, que nos planteó El Llano en Llamas, que nos planteó Juan Rulfo, su autor. Y ahora Cervantes hace lo mismo. Cervantes hace lo mismo, nos da historias que a la, a la vista de el, a la vista de la gente, Don Quijote está loco, pero esa es la realidad de él. ¿Cómo nosotros podemos
trazar la raya de Pizarro, ¿no? Decir dónde empieza la realidad y, o sea, ¿qué es la realidad y qué es la ficción? Eso, eso es muy cuestionable, ¿no? Porque lo que tenemos es que Cervantes nos da, incluye esa modalidad. Así lo hace con los personajes, como veíamos la semana pasada, que los personajes, incluso a veces se mete a personajes y después se sale y se mete como hace, supongo que Juan Rulfo lo copió de él y otros, él se mete a veces a personajes y ahí mismo se sale y entonces se mete a narrador. Nunca nos dice quién es quién, ¿no? Pero lo advertimos cuando le llevamos el hilo a la narración. Y o sea, son una serie de historias que son las que nosotros vivimos todos los días. La gente en general, la gente tiene en su mente lo que llaman fantasías, por decir de alguna manera. No las dice. La diferencia es que Don Quijote las dijo y las puso, las llevó a cabo. La gente, entonces, esos son mundos con los que la gente comparte a diario, en mi opinión. Es una opinión muy personal, ¿no? O sea, Sí, sí, Cristina. Sí, con relación a la pregunta, ¿qué es la realidad y qué es la ficción? Pero dice que toda ficción tiene una realidad, ajá, Y, ajá, casi siempre. sí, sí, exactamente. Entonces, eh, pero me refiero más bien al hecho de todas esas historias dentro del Quijote, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto, Disculpa que te voy a interrumpir para terminar otra cosa que tú dijiste. sí, sí, Entonces pensaba, Rulfo no tomó quizá el Quijote como referencia. um, sí, profe. claro, claro, Juan Rulfo, a ver, yo creo, desde mi perspectiva, que los grandes escritores leen a grandes escritores. Claro, Y Juan Rulfo era sobre todo un gran lector, porque él no era un escritor profesional, no escribía para ganar dinero, él ganaba dinero de otra manera. Él no se vuelve un escritor de periodista o traductor, digo, por ejemplo, recordándome los escritores latinoamericanos, Gabriel Márquez escribía en periódicos y vendía sus artículos. Julio Cortázar tradujo a Edgar Allan Poe y cobraba los derechos de la traducción de Edgar Allan Poe. Carlos Fuentes trabajaba de diplomático, Octavio Paz era diplomático, no sé, Rosario Castellanos, que se festejó su aniversario hace poquito, fue diplomática. recibió una beca de Estados Unidos, una beca Guggenheim, y además se vuelve diplomática del gobierno de México para Israel, y esto les permitía tener una vida y trabajar como escritores, ¿no? En cambio, Rosario fue Juan académica Rulfo, además de la UNAM. mande, Rosario fue académica además de la ajá, UNAM. y Juan Rulfo era solamente una persona que escribió dos libros y algunos textos más, pero los escribió como proceso, yo creo, de sanación para él y los sacó y les puso todo el empeño, pero él no quería vivir de vender libros y de dar No, conferencias ni nada, ¿no? Entonces yo creo que sí era sobre todo un gran lector que escribió dos grandes obras y el asunto con Cervantes y el Quijote es de que Cervantes, por eso hablamos de la genialidad de Cervantes, es sí, que Cervantes va a poner en su obra, en el Quijote y en sus otras obras, va a poner tantos elementos que van a ser disruptores, van a ser novedades literarias, que estas novedades, que él las toma de otros lados, pero las integra ahí, ¿no? Por ejemplo, toma esto de poner historias dentro de las historias,
¿no? Y de disfrazar a los personajes y de que un personaje dé su versión y luego otro personaje y se confronten, o poner a hablar a los personajes que ya murieron. Mueren un personaje, pero luego los cabreros hablan del personaje antes, Ajá. ¿no? Es decir, ellos recuerdan lo que el personaje que ya está muerto estaba diciendo. Es una manera de hacer hablar a los muertos mediante la memoria de otra persona que lo está diciendo. Y entonces estos gérmenes, bueno, esta literatura va a ser el fermento de la literatura en español posterior, porque digamos, si Juan Rulfo no leyó directamente a este, al Quijote, seguramente leyó otras obras que se alimentaron del Quijote, ¿no? Por decirlo algo, que se me hace dudoso que no lo haya hecho. Tiene que haberlo leído, profesor, porque nosotros también aquí de este lado le decimos a los estudiantes, a la gente que quiere escribir, que tienen que visitar a los clásicos, tienen que leerlos, compartir con ellos, porque no es que no se puede, pero yo no Sí. diría eso, pero hay que hacerlo, hay que visitar a esa gente Ahora, a que lo que me refiero es de que una obra como El Quijote todo el mundo, se va a quedar como el fermento, se va a quedar ahí como claro, el sustrato para la literatura posterior. claro, Entonces, claro, se vuelve parte de nuestra cultura. Lo hayamos leído completo o no, sabemos cosas del Quijote a través de otra literatura. claro. Carmen, te escuchamos con gusto. Sí, seguramente leyó mucho. Las personas que tienen esa capacidad de escribir, obviamente son grandes lectores y probablemente sí leyó el Quijote, pero también yo vi no sé si puedo comentarlo en entrevista y lo voy a buscar y se lo voy a mandar, donde dice que Rulfo leyó mucha literatura escandinava. Ujú. No sé si fue un reportaje, no sé si fue un artículo, no sé. Lo voy a buscar y se los voy a mandar. Sí. Porque es importante, ¿no? O sea, es una literatura muy particular, pero sobre todo sí fueron esa gran observación del entorno, todo lo que él traía dentro de sí, lo que plasmó, creo yo, en su obra. Ujú. Y y realmente sí vale mucho la pena. Lo voy a eh, esperar, Carmen, ¿oíste? sí, lo voy a buscar y se los mando. Porque Ujú, eso está muy interesante. ujú. Ver cómo él hace esa transición, ¿no? De comentar los cerros que son diferentes de Lubina, por ejemplo, que yo cuando lo volví a leer me impresionó mucho hace 2 o 3 días. Conectar con la Escandinavia, ¿no? La península de Escandinavia. Eh, eh, hay que ser escritor. Totalmente. Fíjate que pasan cosas muy curiosas. Cuando le preguntaban sí, Inés, dinos, bueno, déjame decir. Bueno, yo les voy a decir que yo través de la televisión estoy conectada con muchas eh, estaciones de Italia y de España y ellos le ponen mucha atención a la cultura y a la sociedad de Escandinavia, incluyendo Islandia, Dinamarca y Escocia. Y Noruega. Pero Noruega y Suecia son parte de la península escandinava. Ujú. Ese es un mundo de cultura y de literatura que nosotros desconocemos completamente. Completamente desconocemos la literatura alemana y la literatura escandinavia y la literatura de Islandia. Ese es un vacío que nosotros los intelectuales debemos llenar, que quizás usted nos puede dar un curso sobre eso. Ay, profe, sí. Conozco poco, Galeana, porque mire, conozco poco, pero pudiéramos hablar de pero algunos autores. podemos estudiar entre todos. Sí. Por Sí, ejemplo, yo voy como a un dar un ejemplo taller, ¿verdad, Inés? Como un taller entre sí, todos, sí. de varios meses. En Islandia, por ejemplo, la Porque- posición
la posición oficial del gobierno es que admite que en partes de Islandia viven gnomos y se le facilita todo para que esos gnomos tengan una existencia cómoda. Y los gnomos son seres irreales, pero en la literatura escandinavia, una gran parte de esa literatura es lo fantasmagórico, lo irreal, la confluencia de lo humano y lo no humano en sus héroes que lo ven normal. Y ese aspecto de la cultura y literatura mundial nosotros no la conocemos, lo mismo que la literatura china y la literatura japonesa. Ese es un vacío grande que nosotros en la parte occidental de la Tierra no hemos enfocado nada más en la literatura de Europa occidental y hemos consistentemente hemos olvidado la literatura africana, la literatura escandinavia. Así que quizá nosotros debiéramos enfocarnos quizá alguna vez en eso. Sería muy, Gracias. muy interesante. Y bueno, pasando a estas historias, a este barroquismo de Cervantes, va a crear entre otras cosas, en situaciones de carnaval, ¿no? Situaciones en donde se alteran la realidad para jugar inicialmente, pero como Don Quijote ya tiene su realidad alterada, termina alterando la realidad de los otros para que los otros traten de traerlo otra vez a la realidad, ¿no? Y esto es un juego entre, digamos, como la literatura y la fantasía, entre la realidad y la literatura. Estaba diciendo Asia o Ángela que qué cosa era lo real. El punto es de que tenemos la creación de la imaginación, la literatura, la fantasía, como un elemento que pertenece a lo fantástico. Pero lo fantástico siempre surge de lo real, ¿no? Siempre hay una comunicación con lo real. Entonces, el Quijote para crear sus invenciones se tiene que tomar un elemento de lo real y ese elemento de lo real lo va a llevar a un punto del absurdo, a un punto ridículo, a un punto exagerado, para convertirlo en algo ya fantástico. El asunto es de que él lo está haciendo por un trastorno mental y lo más interesante es ver cómo alrededor del Quijote las demás personas van a tener que recurrir a la imaginación, a la fantasía y a la locura para tratar de encauzarlo a él. Y entonces esto va a hacer que los personajes entren en este juego de carnaval o de festival en donde ellos van a inventar y van a crear cosas. Es decir, con el loco del pueblo, todo el mundo se va a divertir y va a sacar su creatividad y van a tener vida, porque sin el Quijote, aquellas praderas de la Mancha seguirían siendo tan aburridas, donde todo pasaría como pasa cotidianamente. Entonces, de una u otra manera, el personaje del loco, como en los carnavales medievales, viene a alterar las cosas y ponerlas de cabeza, y a veces con mal resultado, que así son los carnavales, ¿no? Entonces, déjenme, les platico So un poquito y, I don't bueno, déjenme ponerles algo súper, súper interesante, Okay. Yeah, I love you que es la representación del Quijote Catacali. El Quijote because you're Catacali, trying to test me and find out. Es Christie. El Quijote con K, Catacali, es una representación de teatro y de danza hecha en la India, que es una adaptación del Quijote de la Mancha. Esta presentación de teatro y danza es originaria de Kerala, de la India, y tiene mucha expresión corporal y utilización de lo que ellos llaman mudras. Los mudras son las posiciones de oración de las manos, que yo creo que por herencia de la cultura de la India en Europa,
se van a conservar el signo de la cruz que le llamamos nosotros, ¿no? Lo que los católicos conocemos como el signo de la cruz. Hay otro que es el del contar. En las pinturas aparece mucho este símbolo que es el conteo, ¿no? Es el símbolo de estar contando. Hay otras posiciones, vaya, son las posiciones de la mano. En la India se conservan estos mudras a través de su religión como formas de meditación y ellos explican que se conecta una especie de canal espiritual con la forma en que uno pone la mano y esto permite que haya un flujo de energía. Esto se ve mucho en lo que para ellos es la cultura del yoga kundalini, que habla de cerca de que hay una serie de meridianos y de eh, canales de energía que recorren el cuerpo y los mudras ayudan. Entonces, bueno, permítanme. Estos mudras se utilizan para la representación, maquillaje, y una narrativa que no va a llevar casi diálogos. Y bueno, esto que les voy a poner, es del centro Niemiller, que fue presentado el 29 de julio de 1916. Y bueno, esto es en España y se hizo una presentación en la Casa de la India en el Festival de Almagro y la compañía de Margi Kathakali. Entonces, permítanme presentar la pantalla para que vean ustedes un fragmentito. Son cerca de 7 minutos. El hombre se despierta de un incierto sueño de alfanjes y de campo llano, y se toca la barba con la mano, y se pregunta si está herido o muerto. Soy Mónica de la Fuente, directora asociada de este proyecto Quijote Kathakali. Quijote Kathakali es una adaptación del Quijote hecha mediante las convenciones del teatro clásico Kathakali y otras técnicas también de teatro europeo, teatro occidental. Una vez hecha ya esa dramaturgia, el director Ignacio García le ha dado un concepto y un formato, una puesta en escena basándonos en el teatro clásico Kathakali, pero incorporando técnicas occidentales contemporáneas. El teatro clásico Kathakali tiene tres fuentes principales. Una es el teatro sánscrito, que es muy antiguo, se basa en unas convenciones de hace 2000 años, casi del tiempo de la poética de Aristóteles, un teatro que todavía se sigue hoy representando. Otra fuente importante es el arte marcial, que también lo podemos ver en el teatro Kathakali, y otra fuente importante es todo el teatro ritual, teatro religioso que se hacía y se hace todavía hoy en Kerala. Está construido o basado en unos textos que los actores interpretan gestualmente. O sea, realmente es una lengua de signos donde cada palabra la podemos expresar mediante gestos. Todo está al servicio de podernos transmitir ese texto. Entonces tenemos que fijarnos muy atentamente y ver muy de cerca el teatro Kathakali para poder captar cada una de esas pequeñas movimientos que hacen con los 9 estados de ánimo que están detrás de ellos. Los vemos caracterizados de una manera muy elaborada. O sea, los vemos con unos maquillajes, unos vestuarios que lo que nos intentan decir mediante este vestuario es que son seres que pertenecen al mundo imaginario. Y sobre todo el maquillaje de la cara lo que viene a hacer es definir los puntos expresivos de la cara, ¿no? Estos personajes arquetipo los podemos dividir según la cualidad del personaje. Entonces tenemos personajes buenos que irían de verde, eso nos representan dioses, demonios, todos los héroes del Mahabharata o del Ramayana, ¿no? Otro color que utilizan es el rojo, lo que ellos llaman barba roja. Barba roja serían todos los personajes con cualidades negativas, ¿no? Pues los demonios, seres malvados y demás. El color naranja para crear un elemento naturalista de la cara que está representando a las mujeres
o por ejemplo, a los sacerdotes, es decir, personajes que serían humanos también irían representados con ese color. El negro es otro de esos elementos negativos también, pero aunque tenemos que entender que no es un mundo donde se nos habla del mal y del bien, ¿no? Sino que son diferentes energías donde son cualidades de los personajes. A la hora de adaptar el Quijote, que sería, yo creo que también de interés, ver cómo esos personajes han entrado a participar dentro de esos arquetipos, ¿no? El Quijote héroe iría de verde, pero no solo verde, sino llevaría algo de rojo. El personaje de Sancho, por ejemplo, está interpretado por uno de los grandes actores dentro de esta compañía, que suele hacer personajes femeninos. Y se le ha elegido a él primero por su aspecto físico y también porque de todos es el más cómico. Y luego el personaje de Quijano, que sería otro de los personajes, el personaje central de la obra, porque hemos dividido Quijote y Quijano en dos personajes, en dos actores, y Quijano va natural, o sea, no lleva maquillaje ni un vestuario tan elaborado como los demás, para presentarnos el aspecto más humano, cervantino en este caso, de la obra. Quijano en este caso nos está interpretando o nos está ayudando a entender qué es lo que hay detrás de esas aventuras, ¿no? Como lo haría Cervantes, es decir, yo os estoy expresando estas aventuras caballerescas, pero detrás os estoy comunicando aspectos humanos y de sensibilidad, ¿no? El elemento del vídeo, que sería un tercer elemento que está detrás del mundo que está ocurriendo, sería un poco la mente de Quijano. Sería un poco sus obsesiones o intentando reflejarnos también o acercar al público de una manera conceptual lo onírico de Quijano, pero también nos crea otro plano, otra escala, sobre todo pensando en que donde se actúa suelen ser espacios grandes, ¿no? Como es el caso de Centro Niemeyer, donde estamos viendo bastante lejos al actor, ¿no? Tenemos lo vemos de diferentes ángulos. Lo que queremos es dejar claro al público que se fije en su rostro y crear ¿no? como otra dimensión de ese personaje, acercándolo así al público. Juanjo Llorens, yo creo que es uno de los grandes en este país ahora en la luz, ha conseguido pintar y dar como ese aspecto de cuadro barroco a muchas de las escenas, manteniendo y poniendo en valor el teatro Kathakali. Este año se celebra el 60 aniversario de Relaciones España-India y para ello tanto la Embajada de la India como el Ministerio de Cultura de la India, a través de la Casa de la India, se están organizando una serie de eventos durante todo el año. Uno de los grandes platos fuertes ha sido este proyecto conjunto y poder disfrutar de ello en principio en España, pero luego con casi la certeza que este espectáculo va a ir también a la India para que complete también este diálogo intercultural, porque es verdad que esas 60 años de relaciones se celebran en España, pero también se deberían o se tienen que estar celebrando en la India, ¿no? Déjate también enseñar porque los demás te cuenten la historia de otra manera. Veo que eso es una experiencia a través de lo visual, a través de lo sonoro. En cuanto ves el Quijote y puedes reconocer a esos personajes, o cuando los cantantes en su lengua malayalam nombran a todos nuestros personajes, Quijote, Sancho Panza y Dulcinea, y lo estás entendiendo también y lo estás recibiendo de manera sonora, creo que se produce una interesante fusión cultural también, ¿no? Pero yo creo que en ese caso Cervantes es el que nos apela y nos dice: estoy hablando del ser humano y lo estoy hablando para ti y lo vas a entender porque además estoy contándote una historia que conoces. Nos vamos a ir a la pausa, pero si alguien quiere comentar algo de lo que vimos. No hay palabras, no se necesita palabra. Obviamente, Don Quijote es un personaje universal y es un gran honor que las instituciones y el gobierno de la India adapten a Don Quijote. Pero yo también le quería decir, profesor, que hay un movimiento intelectual científico donde hablan
Usted ha oído hablar, perdóneme yo no sé, espérese, déjeme, que si alguien aquí ha oído hablar del movimiento científico intelectual Flat Enders, Black Angels, Flat no, Enders. no. Flat Earth es un movimiento de pseudocientíficos e intelectuales que abogan de que la Tierra es plana, Ah, de que ok, la Tierra es sí. plana. Acá les llamamos, de español, les llaman Y ellos dicen que eso de que la Tierra es redonda y está en el universo flotando es la gran mentira de la humanidad. Y ellos tienen sus convenciones, ellos tienen... yo tu- a mí me sorprendió mucho mi editor de Venezuela, un muchacho que yo considero un genio, que vino a mi casa y a ayudarme con una obra que estábamos haciendo. Y de repente se pone a hablarme de eso y yo me quedaba, yo nunca había oído hablar de eso. Y me enseñó dónde hacen todas sus conferencias, sus convenciones en México, en Argentina, en Estados Unidos. Ese año la tenían en Las Vegas, en Estados Unidos, y había miles de personas. Y me dio todas las razones del mundo por la cual la Tierra es plana y no redonda como dicen, como nos dicen a nosotros. pues Quería decir eso. es un fenómeno que está ocurriendo y una desconfianza en el conocimiento y la ciencia tremendo. Y yo creo que es un proceso de desconfianza que está sucediendo también en desconfiar en la democracia, desconfiar en la libertad. Es un proceso a lo mejor de cíclico de la humanidad que entra en estos puntos de desconfianza. Pero bueno, así es la vida. Vamos a la Perdón, próxima, profesor. Ay, eh, pero déjenme seguir. Recuerde, profe, que Asia tenía que salir Ah, a sí, la es una. cierto. Sí, es cierto. Déjenme platicarles que dentro de la cultura eh, de la India, existe la reina Panchali Panchali. o Draupadi, que pues la figura principal del Mahabharata, uno de los textos o de las grandes epopeyas de la India, en donde se mezcla historia, mitología, fantasía, pero además son sus textos religiosos, ¿no? Son sus libros espirituales y además llenos de enseñanzas. Y bueno, esta princesa es defendida por un grupo de monos, ¿no? Ante una situación que se le presenta de emergencia. Y bueno, esto va a ser como el punto en donde pues va a haber un combate ahí en defensa de la reina, ¿no? De la princesa. Y bueno, va a ser un elemento de lucha, de dignidad, de resistencia entre la adversidad. Y curiosamente tenemos el personaje de la princesa Micomicona dentro de Don Quijote. Ujú. La princesa Micomicona va a ser la heredera del reino Micomicón de Etiopía y le va a pedir ayuda a Don Quijote para recuperar su trono que ha sido tomado por el gigante Pandafilando de la Fosca Vista. Y bueno, Don Quijote, obviamente siguiendo el código de los caballeros andantes, va a aceptar esta misión, sin dudarlo. Y bueno, esto corresponde más que nada a un engaño que van a organizar el cura y el barbero para tratar de distraer al Quijote de su fantasía y llevarlo de regreso a su casa. Y la princesa Micomicona no es otra que Dorotea disfrazada. Y aquí va a haber uno de los momentos eh, eh, eróticos en donde no es en esta, es en otra historia donde Dorotea se disfraza de hombre, en donde va a estar lavándose las piernas, las pantorrillas en una fuente
y el cura y el barbero están viendo que ella se está lavando las pantorrillas y van a admirar las pantorrillas de Dorotea disfrazada de hombre. Y eso es algo que les comentaba mucho, que está ocurriendo, que es parte del reino del Renacimiento, este intercambio de géneros, este movimiento en donde una mujer parece hombre o donde un hombre parece mujer, ¿no? Esto va a ser algo muy renacentista. Aquí sin duda le lleva ventaja Shakespeare a Don Quijote. Yo creo que tiene que ver con la cultura religiosa de España y la cultura un poco más liberal de Inglaterra. Shakespeare va a jugar muchísimo con estos géneros, va a haber una serie de juegos de disfraces en donde va a aparecer una persona disfrazada de otro género y va a haber esta parte de confusión de géneros. Pero bueno, regresando a nuestro Don Quijote, Dorotea va a ser muy inteligente y muy hábil en improvisar, en inventar los detalles de su reino, de su enemigo, y bueno, termina siendo tan convincente Dorotea en su papel de la princesa Micomicona, que Sancho Panza se va a emocionar para que pueda derrotar al gigante Don Quijote y él pueda recibir la recompensa de la princesa Micomicona. Bueno, termina por no sostenerse esta mentira, pero bueno, es muy curioso cómo inventan una fantasía para tratar de contrarrestar la fantasía del Quijote. Es decir, se van hacia arriba, ¿no? Se van a crear algo más arriba, más absurdo, más loco, para tratar de solucionar el problema. Y bueno, Fantasía contra fantasía. sí, pero fantasía al cubo. Sí. Y esto, pues obviamente va a ser toda una causa de situaciones cómicas, como quien lo habrá leído y se habrá dado cuenta. Y bueno, nada más regresándome a alguna broma que se dice comúnmente de qué hacer con la gente que llega y nos dice que el mundo es plano. Dicen que hay que responder con otra fantasía mayor. O sea, cuando alguien, Inés, cuando alguna de estas personas te acerque y te explique, diles, no, 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 tú estás mal. No, no sabes la verdad. El mundo no solamente es plano, sino que está metido en un cubo. Estamos en uno de los lados del cubo, pero por adentro. Estamos encerrados dentro del cubo. O sea, tienes que exagerar la fantasía, llevarla más allá y decir, Muy bien, muy no te bien. has dado cuenta, eso ya pasó a la historia. Los nuevos descubrimientos es de que somos un cubo, pero por la parte de adentro y por afuera no hay nada. Somos un cubo dentro de un universo sólido y por eso no podemos salir de aquí. Tú inventa otra cosa más exagerada, más loca, Ese más está bueno de absurda. yo inventarlo, esa está buena, esa fantasía, Porque don Luis. cuando esta gente, como a otros fundamentalistas de cualquier tipo, le dices, no, no es cierto, ellos se reafirman y te dicen, no, sí es cierto, más se Ay, 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 reafirman. ay. Eso le pasaba al Quijote y yo creo que es lo que trataban de hacer, de inventarle otra historia más fantástica, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es una participación que yo tenía pendiente. El día de hoy se nos ha ido en charlar y en platicar. Y yo, cada que Cristina pone un proyecto de que hablemos de un capítulo en particular, creo que nos vamos por otros lados. Así de que todavía tenemos tiempo para que ustedes que hicieron su tarea y que van a hablar de su tema y van a hablar de los fragmentos de los capítulos que Cristina expuso, que yo los voy a poner ahorita en pantalla. Entonces, ahora sí, vamos a hacer examen oral y vamos a ver si se hicieron su tarea. ¿Te parece, Cristi? Bueno, Capítulo 62. ¿Quién abordó Ah, este capítulo? No me hagan quedar mal, díganme que se hicieron su tarea. Bueno,
El 42, no el 62. Ah, perdón, 42, profe. sí. Pero ya lo expusimos la semana pasada, pero si quieren lo volvemos a... No, No, ¿cuál era la asignación, Cristi? nosotros habíamos hablado, nos quedamos nosotros aquí lo tengo, en el oidor. ¿Recuerdan que había venido a la serenata? Que me encantó esa analogía que hizo Carmen de esto, de el mozo de mulas cantando, ¿no? Que despertó a Clara, la hija de don Fernando. La despertó, entonces la voz era tan bonita, entonces Clara dice, no, pero ese no es un mozo de mulas, es un muchacho de prestancia, no es y es mi novio, y entonces pues quedamos en eso. El mozo de mulas, no era, Clara se da cuenta que era la hija entonces el oidor, hija del oidor. Entonces, hablamos mucho que Carmen puso muy buena. A mí me gustaría personalmente que Carmen hablara un poco de lo que ella puso en la página acerca de todas esas actividades que existían, todos esos títulos gubernamentales que existían en ese entonces, que es como el hijo, el oidor, el, el, todo este tipo de puestos que eran gubernamentales y que aquí vemos que se le comienza a dar prestancia al asunto de la venta, porque el oidor llega con su hija, Clara, aquí, a la venta. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí vemos este poema lindísimo que leyó Carmen y leímos, ¿no? Que es un poema que primero vimos, son octavas y las primeras son décimas. También hablamos nosotros de los marineros, del marinero, del arte de marear que se usaba en aquel entonces, ¿no? Que era una especie de carrera. Por ejemplo, aquí vemos, voy a leer nada más las dos primeras, la primera estrofa que dice, marinero soy de amor. Este es el primer poema el primer cuarteto que dice el mozo de mulas, le dice a Clara, su enamorada. Entonces dice, marinero soy de amor y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Entonces, ¿qué es el piélago? El piélago es el alta mar, el timonel, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que, hasta en ese poema de amor eh, se refleja el contexto en que se desarrolla la obra. Tenemos aquí, dice Clara que el mozo de mulas no es eso, sino el señor de lugares, lo cual quiere decir, señor de lugares quiere decir que es noble con jurisdicción de alguna aldea y sus correspondientes lugares en pequeñas poblaciones. O sea, es una persona de prestancia, ¿no? Entonces, teniendo eso, vemos en que vamos al próximo capítulo, que sería el capítulo número 44, que sigue hablando donde se prosigue los sucesos que ocurren en la venta. Pero ¿qué pasa en la venta, no? En la venta lo que tenemos es que sigue el Don Quijote hablando con el oidor
y sigue la conversación y siguen ocurriendo hasta que llegamos al capítulo 45, donde se comienza a averiguar otras cosas como la duda del yelmo del Mambrino. Recuerdan que era una vasija y no, sí, profesor, perdone que no lo había visto. No lo oímos, profe. No lo oímos. Que me recuerda mucho el poema del capítulo que estábamos viendo a la poesía de Rosalía de Castro y Sí, a este poema del mar. Me acordé de eso. sí, porque Rosalía de Castro tiene en sus memorias a orillas del Sar. O sea, Sí. que es lo que ella siente cuando está cerca del río, ¿no? Y un cuerpo de agua. Y así. Entonces, ah, me gustaría que antes de proseguir, eh, viéramos ah, lo que comentaba acá, lo que, la información que nos envió Carmen a través de la página, que nos la comentara si es posible. ¿Puedes, Carmen? ¿Sobre qué, Cristi? Sobre las diferentes posiciones gubernamentales que tenían algunos personas, como por ejemplo el oidor, el, recuerda que tú buscaste eso y lo enviaste. Sí, 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 sí. Sí, de Pues, hecho, bueno, recapitulando ahí en esos capítulos a los que hace referencia el maestro, en el 42, 43, sí, pues resulta que continúan hablando de la historia del cautivo. Y sí. resulta porque ahí se encuentra el cautivo. Y resulta que llega un funcionario real, que es un oidor que precisa, no sé si te puedas pasar a la página anterior, Rafa, a esta. Resulta que ahí llega un funcionario real, bueno, creo que aquí lo dice, ¿eh? Si quieres Sí, ahí déjalo. Dice que llega el oidor con una muchacha muy, muy bonita que rivaliza en belleza con, Maritornes. eh, con Zoraida y Maritornes. Y todo el mundo cree que es la mujer del oidor, pero resulta que no es su mujer, sino que es su hija, Clara. Ajá. Entonces, aquí es muy interesante porque volvemos al capítulo 39, donde habla de esos hermanos que salen de León, porque el padre les recomienda bueno, pues ya están en edad de tomar este estado, se puede decir, y el padre les recomienda entre las letras, el sacerdocio y las armas. Ujú. Y después de muchas vicisitudes que tienen estos hermanos, resulta que se van a encontrar aquí en la venta. Se van a encontrar, uno de ellos es el cautivo y el otro de ellos es el oidor, es el que de alguna manera pues más se ha encumbrado porque estos funcionarios reales tienen una gran importancia. Y resulta que este oidor, en alguna parte del capítulo, dice que va a ir a la Nueva España. Sí. Entonces, era de gran importancia, yo creo que es la página anterior. Ajá. Em, Resulta que va a ir a la Nueva España y no sé si aquí lo dice, pero bueno, aquí dice, al mozo se le vinieron las lágrimas a los ojos y no pudo responder palabra. Bueno, ya me lo quitaron.
pero Al mozo se le vinieron las lágrimas a los ojos ok, y no pudo responder no, palabra. pues, Al al oidor oidor. dijo a los cuatro que se sosegasen, que todo sería bien, y tomando por la mano a don Luis, le apartó a una parte y le preguntó qué venida había sido aquella. Y en tanto que le hacía esta y otras preguntas, oyeron grandes voces a la puerta de la venta. Y era la causa de ellas que dos huéspedes de aquella noche habían alojado en ella, viendo a toda la gente ocupada en saber lo que los cuatro buscaban, habían intentado a irse sin pagar lo que debían, mas el ventero que atendía más a su negocio que a los ajenos, le asió al salir de la puerta y pidió su paga, y les afeó su mala intención con tales palabras que les movió a lo que le respondiese con los puños, y así le comenzaron a dar tal mano que el pobre ventero tuvo necesidad de dar voces y pedir socorro. ¿Y quién creen que fue a ayudarle? Don Quijote. Don Quijote. A lo cual respondió Don Quijote. Así es. Bueno, aquí lo relevante y bueno, tratando de responder la pregunta que me hace concretamente Cristi, estos funcionarios reales tenían funciones judiciales y administrativas. Había toda una estructura burocrática en todo el imperio. Y recordemos que este imperio estaba dividido en reinos, en regiones autónomas, etcétera. Pero, por ejemplo, ya concretamente, este oidor que va a ir a la Nueva España, va a ir a ser un auxiliar de alguna manera del virrey. Entonces, recordemos que la Nueva España era un reino del Imperio Español. Entonces, había repito, toda esa estructura burocrática. El virrey era el representante del rey en el reino. Y los oidores, repito, se encargaban de cuestiones administrativas y de justicia. O sea, asesoraban al virrey en asuntos de gobierno y administración, pero podían influir en la toma de decisiones políticas y administrativas. Además, los oidores eran jueces que se encargaban de resolver casos civiles y criminales en la audiencia. O sea, la audiencia era como todo el Tribunal Superior de Justicia en el reino de la Nueva España. Es muy famoso el juicio de residencia que le hacen a Hernán Cortés, y ese juicio de residencia pues es precisamente porque lo acusan de haber matado a su esposa, la Marcaida, que viene de Cuba, porque recordemos que Cortés regresa, más bien, sí, Diego de Velázquez le encarga de alguna manera explorar hacia tierra firme, pero y de repente como que se echa para atrás, pero Cortés ya tiene ya tiene todo el planteamiento de irse a la Nueva España. No, todavía no es la Nueva España, evidentemente, pero ya hay noticias de lo que él puede encontrar allá en tierra firme. Y cuando ya está preparado, con muchos de sus recursos propios, pues él se va, ¿no? Y resulta que cuando ya se consumó la conquista de México, Cortés ya está viviendo en Coyoacán con Malinche, ya tienen un hijo, con doña Marina, ya tienen un hijo. Regresa Catalina Suárez, la Marcaida, que así le decían. eh, Más bien no regresa, más bien llega a lo que ya se conoce como la Nueva España,
llega pues a reclamar sus derechos, ¿no? De esposa, porque Cortés la dejó en Cuba. Y resulta que le hacen un gran banquete y al día siguiente amanece ella muerta. Y de eso se le acusa a Cortés de haber matado a Catalina Suárez. Y pues le hacen un juicio de residencia y obviamente cuando le hacen ese juicio de residencia se reúne esa audiencia que es la máxima, que es el máximo tribunal judicial y obviamente hay un oidor. El oidor, pues como su nombre lo dice, va a oír a las partes. Es Em, como un fiscal, diríamos. Sí, sí, es como un fiscal, pero el oidor, más que un fiscal, representa la autoridad de la corona española, o sea, Es que como había leyes. un enlace con la corona, ¿no? Eh, pues sí, o sea, El que le todos cuenta, tenían, el que le todos eran lleva todo. funcionarios reales, o sea, recordemos, o sea, que éramos imperio, todos los reinos, el Perú, la Nueva España, en fin, formábamos parte del Imperio Español y había funcionarios reales, ¿no? De diferente índole, pero sobre todo los oidores tenían que mediar, o sea, tenían que escuchar a las partes, tenían que escuchar a las partes y incluso podían intervenir en disputas entre españoles, entre los indígenas y otros grupos. De hecho, también elaboraban informes sobre determinado caso. En fin, tenían para acabar pronto funciones judiciales, administrativas y de supervisión para asegurarse que los reinos se administraran de acuerdo a las leyes y ordenanzas reales. O sea, la verdad es que vale mucho la pena conocer todos estos funcionarios, no solamente los oidores, ¿no? O sea, los corregidores, obviamente los virreyes. Fíjense que los virreyes, por ejemplo, no podían estar, era un cargo que era directamente otorgado por el rey y normalmente tenían un tiempo de duración estimado más o menos, no debían de pasar de más de 6 años, 5 o 6 años, ¿por qué? Porque adquirían mucho poder. Y además, los virreyes viajaban solos, tenían que dejar su familia en la península. O sea, eso garantizaba de alguna manera el que pues, fueran a apoderar de los reinos a los que iban a ir a gobernar en nombre del rey. Em, ¿Qué otra cosa podría decir? Bueno, pues los ayuntamientos, ya les había yo mandado en alguna ocasión un documento que yo hice, una investigación sobre la primera institución política de carácter universal, que es el ayuntamiento, que aún pervive aquí en México pervive, aquí tenemos más de 2.500 ayuntamientos, y es el ayuntamiento como llegó aquí, que tiene sus orígenes visigodos y que tiene sus orígenes árabes, o sea, no sus orígenes, es una mezcla. O sea, el ayuntamiento español es una mezcla de las instituciones políticas visigodas, árabes y españolas, obviamente, porque existen esas influencias en la península. Y repito, o sea, esa institución política aún pervive porque es la institución política que está más cercana a la población. Y bueno, en cuestión de estos juicios de residencia de Cortés son muy reveladores del papel del oidor y que de alguna manera pues también sirvieron para restarle un poco de poder a Hernán Cortés. Ujú. Ok. De hecho, por ejemplo, se sabe también que Hernán Cortés tuvo una hija con Isabel de Moctezuma que se llamaba en su momento
Tecuixpo, que era la hija de Moctezuma. Pero ¿por qué nunca se casó con ella? Pues por prudencia, porque se hubiera apoderado de todo lo que era estas tierras que él mismo la llamó la Nueva España. Y que él de alguna manera conquistó en nombre del rey y que pues Hernán Cortés venía a quedarse, venía a fundar una nueva sociedad mestiza, venía a fundar, sí tuvo mucho cuidado cuando mandaba esas cartas de relación en establecer que lo hacía en nombre de la reina Doña Juana, porque Juana tenía esa categoría de la reina Doña Juana y su hijo, Carlos V. Carlos V de Alemania, primero de España. Entonces, sí, aquí en este capítulo ya lo hemos dicho, tiene muchas cuestiones que tienen que ver con nosotros que vivimos acá en la América, que tiene que ver con estos funcionarios, que tiene que ver con todo ese contexto de la época en la que los hombres tenían esas aspiraciones de venir a la Nueva España como la tuvo Cervantes, que bueno, pues no tuvo esa fortuna de venir a la Nueva España, pero sí ser un hombre de armas y también un hombre de letras. O sea, ahí se conjugan dos de estas aspiraciones de las que habla el padre en el capítulo 39, que ellos a su vez son también de otro reino que después se fusiona con Castilla, del Reino de León. Y entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, saber si si estas llanuras de la Mancha, de las que habla la obra de Cervantes, pues seguramente se ubican entre el Reino de León y toda la región de Andalucía, creo yo, ¿no? Sí sería bueno ubicar este territorio para saber más de estas cuestiones geopolíticas. Y bueno, también yo les mandé unos mapas. Sí. Yo le propongo para la Cuando próxima. vemos los mapas, vemos realmente la importancia geopolítica de la península, ¿sí? Porque de hecho la península ibérica está un poquito abajo de lo que es todos los demás territorios europeos, Pero a la dile altura que yo estoy de la ocupada, que yo península la llamo ahorita. itálica. Por ejemplo, Francia está Está. más arribita y la península ibérica está colindando con ¿Aló? África. Está colindando con África y Sí, recuerden que Octavia, África le habla está María Elena. pegada a la península arábica. Y es muy Bien. interesante ver esto, o sea, ver cómo esa cuestión estratégica y obviamente después ya cuando vemos a América, la posición que tiene México, o sea, es muy interesante ver esos viajes. Y luego cómo se completa, ya ahí estábamos hablando de una mundialización en esa época de Cervantes. Pero después y también en la época de Cervantes, Felipe II va a conquistar, bueno, hombres de Felipe II o hombres de la Nueva España, van a conquistar las Filipinas. Y entonces ahí es cuando se completa esa primera globalización. ¿Por qué? Pues porque van a llegar no solamente van a dominar el Atlántico, sino también el Pacífico, y van a traer todas esas especies, y va a llegar
iba a llegar la nao de China bueno, se le llamaba la nao de China ay, ¿cómo se llamaba la otra denominación del el galeón de Manila, Manila y la galeón de Manila y la nao de China, que venían, que precisamente se llamaba así porque traía todas esas especies, y entonces se concreta realmente esa aspiración, ¿no? De llegar a la India. Ahorita que Rafa nos habló de este Quijote, esta interpretación hindú del Quijote, Quijote Catacali. el Catacali. Quijote de Cali, ahí vemos, o sea, ahí vemos cómo contribuyeron todos estos navegantes Ajá. a una, pues a toda la cultura mexicana, ¿eh? Tiene que ver con, con, con esta posibilidad de intercambio entre los productos asiáticos los productos asiáticos y lo que teníamos acá. O sea, la vestimenta, la gastronomía, los moles y todo eso, gracias a las especies. Pues, sí, profesor. Que la nao de China, que era de las Filipinas realmente, Ujú. bueno, primero, dos apuntes. Uno, llegan a las Filipinas tlaxcaltecas Exactamente. y las Filipinas, bueno, llegan españoles, pero llega un gran ejército tlaxcalteca que nunca había viajado a través del mundo en barco. Y van a llegar los tlaxcaltecas a unas Filipinas dominadas por Japón. Y entonces el enfrentamiento en las Filipinas va a ser entre Las tlaxcaltecas caltecas y y samuráis, australianas. el ejército japonés, cosa que se presta a algo de ficción, pues, porque son los tlaxcaltecas los que están luchando, ¿no? En su mayoría. Y Y todo esto es en la época de Cervantes, ¿eh? mandé, Porque todo esto es en Sí. la época de Cervantes, porque precisamente se le pone Filipinas por Felipe II a las Ajá. Filipinas. Ajá. Entonces es bien interesante todo este proceso. Y Cortés había enviado estas expediciones hacia Asia, hacia Asia, redundando, pero sí llegaban a las Filipinas y quizás al Japón y todo, pero no podían regresar, o sea, porque las corrientes marítimas no les permitían. Hasta que Andrés de Urdaneta, un científico y gran navegante, encuentra precisamente lo que le llaman el tornaviaje, o sea, esas corrientes marítimas que aparte de los remos le va a permitir regresar hacia el puerto de Acapulco. O sea, ahí llegaban las mercancías de Filipinas y de Asia, de China incluso, de la India quizás también. Llegaban las mercancías en el galeón de Manila o la nao de China, llegaban al puerto de Acapulco y del así puerto es. de Acapulco se iban al puerto de Veracruz y de ahí a la península. O sea, fue un gran intercambio de mercancías, de alimentos, Y de ahí, muchas cosas. y ahí iba a platicar otro detalle muy interesante, y es que el arroz en Guerrero, en Chiapas, en Guanajuato, o sea, en el sur de México, el arroz se come cocido en agua, que creo que es el mismo arroz que se come en el Caribe. No es un arroz Igual. que se fría en aceite, sino es un arroz que se calienta con agua para que tome la cocción, pero es prácticamente arroz al vapor. Esa una. Que la influencia de la comida oriental va a entrar por ahí. También el uso de la comida agridulce, con el mango, la papaya, incluidos en la comida, ¿no? Los curries.
y la otra es que es bueno, no, era eso lo de la comida, bueno, parte de la cultura aquí en Guerrero también se hacen unas lacas, unas cajitas de Onilalá, que es un pueblito, y en este pueblito de Onilalá se hacen unas lacas negras, muy, muy bonitas, que dejen ver si las encuentro, que Y están decoradas con pintadas a mucho la color. especie de lo japonés. Onilalá. Estas cajitas son muy bonitas, es una artesanía que se hace, pero es una artesanía que sigue la tradición sigue la tradición del Japón, de la madera laqueada, una madera que se pasan varias lacas, varias capas de laca. Estas son las cajitas de Onilala y se pasan varias capas de laca de tal manera que quedan como un detalle muy, muy bonito y es algo que se usa mucho en el sur del país. Este tipo de decoración, sobre todo en la parte negra de abajo, es muy de la tradición oriental. Entonces, bueno, pues detallitos que ahorita me acordé que estaba platicando Carmen, pero algo nos quería proponer Cristi, este, Sí. respecto a esto. Dinos, Cristi, te escuchamos. Después que ya Carmen terminó, muchas gracias, Carmen, por tu intervención acerca de esas posiciones gubernamentales y judiciales de la época. Yo quería proponer para la semana que viene, porque ya se nos agarró la hora, nosotros el capítulo número 44 y 45, que nosotros lo estudiáramos a fondo, los dos capítulos, con los personajes, con sus personajes y la estructura que tienen. Yo se los voy a poner el- la página, la estructura de los personajes, cómo los personajes funcionan, cuál es el juego narrativo que lleva a cabo Cervantes ahí. Tenemos el profesor Galeana hace como 2 semanas, la otra de atrás, hizo una super exposición acerca de los juegos narrativos de Cervantes, ¿no? De cómo juega con la narrativa y los personajes y tal. O sea que tenemos suficiente información para trabajar con eso. Es lo que quiero que hagamos la semana que viene. El capítulo XL, que me equivoqué, esta vez puse LX y es XL1B y XLB. O sea, 14 es No, 44 y 45. 44 y 45. Sí, Mira, y 44 y 45. está mal escrito 44 en ese orden, porque debe ser 1, 5. Déjame ponértelo. 44 es así. Es X, XL. L, 1, 1, 5. 5. Bueno, se lee de ambos No, lados, eso pero ya, sería 16, eso sería 16. No, ese es no, 44. el 16 Ese es es así. 44. 5, 1, ese es el 16, ese. Déjame ver, X, tú la B, pusiste en el chat. sí, en el chat, fíjate, el capítulo que tú te refieres es Ajá. cómo Sancho Panza fue llevado al gobierno y de la extraña aventura que en el castillo le sucedió a Don Quijote. Ese es el No, tema, no. ¿no es ese? Dice donde prosiguen los inauditos sucesos de la venta. Déjame, donde prosiguen, ese es el tema. Sí, ese es Ajá, el Para, 44. Sí, ese es el 44. ajá. Porque los números romanos, cuando tú vas a poner el número antes del número rounded, tú usas el 1 delante de la letra que sea. Y el 5 sería el rounded number, ahí, el número redondo, mitad de la décima. Entonces sería XL1B,
que sería 44. 44. Exacto, ese es el 44. Entonces 45 sería, XLV. ajá, exactamente. Si tuviéramos el 1 fuera, sería 16, o sea, sería 46. Pero ahora lo que va es donde prosiguen los inauditos sucesos de la venta, que es el 44, perdón, y el 45, que sería donde se acaba de averiguar la duda del yelmo del Mambrino. Recuerdan que era una bacia. ¿La duda de qué? ¿La duda? Del yelmo del Mambrino, que él pensaba que Don Quijote creía que era Ok. ay, No, lo él que, creía que un era un yelmo casco, y en realidad y era una era base. una bacia, o sea, una ponchera, vamos a decir de esa manera. Entonces eso quiero que lo analicemos a fondo, profundo, que veamos cuáles son, si el maestro no tiene otra. ¿Usted qué piensa, profesor? Me parece excelente, me parece muy bien. Ok, Me parece entonces, muy bien. Entonces, pues ya vamos terminando la clase del día de hoy, este, para que ya puedan descansar, y nos vemos la próxima semana. ok, pues Ok, cuídense, se muchas cuidan gracias. mucho y Yo gracias. quería Sí, decirles que verdaderamente esto es un privilegio. Un sábado a las 12 del día, uno estar analizando a Cervantes, es un privilegio de pocas mujeres que nosotras tenemos que disfrutarlo plenamente. oh Son sí. muchas, es decir, cuando yo veo lo multitarea que somos las mujeres, ya yo en esta fase de mi vida que estoy retirada, pero que no puedo hacerme de la vista gorda ante las urgencias que aparecen, ¿no? Hay que echarla para adelante, ¿no? Pero me pongo a pensar eso, que verdaderamente es un gran privilegio que tenemos nosotras de compartir en un sábado, los sábados, para venir a hablar de esta obra monumental que es Cervantes Saavedra, que nos deja tan buenos conocimientos. Y agradezco profundamente a Cristina, que fue la que nos ha traído a este espacio con ustedes, y con Galeana, que es una enciclopedia andante, y doña Carmen Coronado, que nos lleva de aquí Sí, para allá y de allá para sí, acá, y sí. de todo un caudal de conocimiento muy enriquecedor. Quería decirle eso para despedirme en esta tarde del sábado. Pues yo también quería decir algo, déjenme decirle. Es verdaderamente, como dice Rosina, es una oportunidad estar entre estudiosos del Quijote, eh, pero más que todo, aquí en las universidades, un curso como este, por 3 meses, no por un año, te cuesta aproximadamente $6 o $7,000. Ay, por favor, no le dé ideas No al me profesor, diga, ¿eh? no me diga, No me le Cristina. Hay dé idea que, al hay que, profesor, por hay que favor. decirle a Inés que nos gestione un viaje a Carmen y a mí para ir allá una semana y dar el curso. Así mismo, sí, para que sepan del caudal de... Y No, no, es y un no curso. con tanto, no con tanta análisis ni nada. El maestro te dice, porque yo hice mi estudio graduado aquí y Ángela también. Nosotros, yo cuando estaba en el centro graduado de la Universidad de Nueva York, yo recuerdo que yo iba 2 días a la semana, 2 horas, a la hora que al maestro le convenga, que era siempre de 8 a 10 de la noche. Entonces, ¿sabe qué pasaba? Que él te asignaba, hay que leer esto y esto. Tú lo leías y ahí eran aproximadamente, no recibían más de 15 estudiantes porque era clase graduada. Pero ¿qué pasa? Que eso no es suficiente tampoco. Entonces después, si tú querías ver al maestro para to be arranged, o sea, tú tienes que arreglar pues, para verlo a él. Entonces, y siempre se quedaron De muchísimos. acuerdo, siempre de acuerdo a lo que el profesor dijera. Siempre, entonces tú sabes de que dónde yo me refugié, en el Instituto Cervantes, que tiene la mejor biblioteca que yo conozco en mi vida, y donde un viejo que tiene una biblioteca en la calle 47, que todos los libros que él encuentra por ahí, él los recoge
y lo echa en ese basement. Y ahí encontré yo, ¿tú sabes qué? La tragedia de Calderón de la Barca, que no están fuera de edición. Y ahí la tengo, que no permito que nadie me las toque, porque se desbaratan. O sea, es un Mira, privilegio mira, realmente, un es muy privilegio. bueno que tú hagas esas observaciones, porque en este mundo que estamos viviendo, este mundo global y con tanto conocimiento a la Rosina, y disposición, grabar la clase, eso que tú haces también con las tertulias, eso tiene un y eso valor. que hace el profesor, de grabar las clases y enviársela a los estudiantes, ese entendimiento del ser humano, de la vida de hoy, eso No, no eso se es un daba en la regalo. universidad. Oh, Fue muy no. bueno que tú lo dijeras, porque ya yo lamentablemente ya no voy a estudiar en universidad, porque ya este nivel de recorrido de la vida. Pero esto es lo que estamos aprendiendo ahora. No lo habíamos aprendido antes, nunca No, jamás, no. porque a nadie le interesa. No, Nos hemos dado pero cuenta ¿sabes qué? que lo que nos enseñaban en la escuela era, vayan, lean ahí y punto. No había una capacidad del profesor, ni el interés, ni nada. Entonces hay que reconocer que estos espacios, si los papás y los maestros saben aprovecharlos, serían clases súper interesantes. Decirle, miren, vean ese programa y vamos después a analizarlo nosotros. Y le ponen asignaciones. Usted Yo creo sabe una que cosa, ¿usted se acuerda, profe, de la cárcel de amor de Diego de eso que era ahí? A nosotros nos pusieron, nuestra profesora, la profesora Diz, Ángela, que tú la conoces, nos puso eso a nosotros en la clase del máster. Fue. Y yo me acuerdo que ella la puso y dijo, vaya y busquen la obra, yo se la reservé en la biblioteca del centro graduado. No, no reservó nada y no había nada. Nosotros tuvimos que pedirle a Princeton, la universidad a Princeton, tuvimos que pedirle que por favor, si nos podían mandar una copia, y eso vino saliendo a nosotros como por $200 y pico al grupo, para pedirlo, porque eso no te lo mandan de gratis. Y si nosotros ni siquiera éramos de la universidad, a Princeton, tuvimos que pedir una copia de Cárcel de Amor, porque no estaba, y entonces le dijimos, pero ponga otra. Esa es la que yo entonces, quiero. eso que tú dices, Cristina, nos confirma que la educación es de élites, Ajá. de los que pueden pagar, que pasó a ser un negocio y que aprenden los maestros que tienen una vocación y que tienen una misión de educar y que se van a ganar definitivamente el cariño de sus profesores y son los que vamos a recordar luego, aquellos maestros que se preocuparon porque uno aprendiera realmente, son Yo me escasos, gradué. son escasos. Cuando yo me gradué, a mí me ofrecieron, aquí hay ¿cómo se llaman las clases que son, Ángela? Que Adjunct. son, no, Personalizada, no, que personalizada. que tú das clase o sea, tú eres Adjunct. de los Adjunct. correctores. Adjunct. Adjunct. Adjunct, sí. Adjunct. Y yo le dije que no. Digo, no, no, ¿Qué es no. eso, Achan? Eso Un, ma- es, ma- sí, Ángela. un maestro que Un- no es como si tú dijeras un maestro sustituto de día a día. Ok, aquí le llamamos ajá, que sustituye, el maestro pone sí, aquí lo tienen en las De día, universidades. de día a día tú trabajas, no te dan, ha cambiado. Cuando yo fui adjunct no había seguro médico, pero ya ha cambiado, se ha hecho una lucha y una pena que yo salí. No, tú Chicas, ves. Pero en el vamos, tiempo que yo estaba tampoco, no había nada de eso. vamos a terminar. Era, tú sabes, y Les invito, Profe, les perdón, invito a terminar nuestra clase. Sí, ¿Les profe, que perdón, parece? continuamos en el chat, Cristina, pero surgen nuevas cosas perdón, Claro, que claro. profe, Porque Don Quijote nos 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 motivan. No estimula es que profe, Don y es muy bueno. Quijote, a Ángela le quiere decir algo, profe. Sí, usted dijo que traerlo por una semana, ¿no? Hacer el contacto, cuáles son sus honorarios,
qué usted pide para ver qué movilización se puede hacer. Déjame renovar Piénselo. deja renovar mi visa y mi pasaporte. Y No, pero primero hay que saber los honorarios de usted y cuáles son las cosas que usted quiere. muy bien, sí, lo organizamos. Sí. Claro. Sí, se puede organizar algo. Y yo me Seguimos hablando en el chat, entonces. yo me doy a la tarea de renovar mi visa y mi pasaporte. Porque Rosina viene para agosto. Viene para agosto para el asunto de Rina es para allá. Sí, pero así aquí. Bueno, nos vemos, cierre, que el profesor quiere Gracias, irse, profe. Cristina. Profe, seguimos hablando, mujeres, ¿ok? El profesor quiere irse, bye bye. Pase bonito. Vámonos todos. Saludos. Bye.